Decálogo para la felicidad matrimonial. En esta serie que tenemos sobre la familia, hoy vamos a estudiar algunas de las 10 reglas basadas en los 10 mandamientos para la felicidad en el matrimonio. Sabemos todos que Dios dio en la antigüedad 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y esos 10 mandamientos fueron para su bien, para su provecho, para su beneficio. Dios no dio aquellos mandamientos para fastidiarnos. Cuando Él nos da mandamientos, es para nuestro provecho, es para nuestro bien. Basados en ese decálogo, tenemos 10 mandamientos, tenemos 10 principios para la felicidad en el matrimonio. Esos 10 principios, si su matrimonio está teniendo éxito, es porque usted o los dos cónyuges están siguiendo algunos de esos principios. Y si está fallando, es porque no están siguiendo estos principios. Yo le voy a sugerir algo. Al mencionar estas reglas, imagínese que es su cónyuge el que se lo está diciendo. Algo como lo siguiente: si tú me amas, vas a practicar esto. Si tú me amas, vas a demostrarlo obedeciendo a estos principios. Y también quiero sugerirle que si por medio de este decálogo que vamos a estudiar, usted encuentra errores en su pareja, haga un esfuerzo por justificar esos errores y mire por qué actúa así. Ese es el aspecto más difícil del matrimonio, porque siempre le echamos la culpa a él, siempre el culpable es el otro. Vamos a empezar con el primer punto. No tomarás a ninguna otra persona más que a mí. Esto equivale a decir: solo Dios debe recibir más amor que yo, de parte tuya. En Génesis capítulo 2, versículo 24, dice la palabra allí lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es como si el cónyuge me estuviera diciendo: mediante el pacto y los votos matrimoniales, me he convertido en la persona más importante en tu vida, por encima de padres, hijos, compañeros de trabajo y amigos. Por consiguiente, dice esta pareja, espero que me ames de todo corazón, que cuides que no haya nadie que se interponga entre nosotros. No tomes nunca mi posición para darla a otra persona. No podría soportar la vergüenza y el vacío. Interesante principio. No desplace a su cónyuge. No hay la menor duda de que en la lista de aquellas personas a la que más debemos amar, tiene que ser aquella con la que nos casamos. De hecho, usted tuvo una relación corta o larga con ella, tuvo oportunidad de conocerla o con él, tuvo oportunidad de conocer sus defectos, sus virtudes, su familia, su historial clínico. Con todo eso nos casamos. Usted no se casa únicamente con el físico, con la parte material. Usted se casa con la historia, inclusive clínica, de esa persona. Usted sabe si ella ha estado sufriendo una enfermedad o algo, usted se casa con eso, usted se casa con su familia política. Y finalmente, en el altar, usted tuvo la oportunidad de decir sí o no. O sea que es su responsabilidad. Este principio es recalcado por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por él. Dejemos de leer la última parte, leamos: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Siempre fue fiel a ella, siempre habló bien de ella, no la avasallaba, no la avasalló, no la cogió de la cabeza o de la mano y la ultrajaba, la violentaba, y finalmente dice, y se entregó a sí mismo por él. Este es un compromiso bastante grande de parte de ambos. Entregarme completamente a ella, entregarme completamente a él. Usted, como sustentador de su hogar, usted debe estar dispuesto a dar toda su vida por ella. En lo económico, en lo material, en lo físico. En estos días, por un estudio que teníamos en alguna de las casas, hablábamos y poníamos el ejemplo: si mi esposa o su esposo necesita para vivir ese corazón que usted tiene funcionando, usted es compatible con él, lo menos que se espera de usted es que se lo donen. Llega hasta allá el amor por su esposa, llega de usted, hermana, por su esposo. Está dispuesta a dar toda su fortuna por los pocos ahorros que tenga, por alguna emergencia que ella ha sufrido o él, y tiene que, la solución es invirtiendo ese dinero. ¿Está dispuesto a eso? Ese es un compromiso bastante profundo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Y en el versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Usted no se hace daño a su cuerpo. Aún más, hay muchos hedonistas en el mundo. Todos los días al gimnasio, fisiculturismo, las mejores fragancias, la mejor ropa. Muchos en la parte positiva tienen una alimentación adecuada, cuidan su cuerpo. Así es como debe cuidar a su mujer, a su esposa. Este compromiso, repito, es en ambas vías. Y el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Termina el versículo 33 diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Notemos algo más que el Espíritu Santo dice a ambos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 18 y 19. Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Hermano Felipe, por favor. Dice la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si usted no es áspero, agrio, grosero, ordinario con su esposa, a ella le va a quedar muy fácil someterse a usted. El respeto se pide de parte de ella y el amor de parte de él. Así es como funciona una relación matrimonial diseñada y sancionada por Dios. Y en Tito capítulo 2 se le manda a las mujeres jóvenes que aprendan a amar a sus maridos. Tito capítulo 2 versículo 4 dice el Espíritu Santo en Tito: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí también nos falta un principio. A veces nos aventuramos en una relación y decidimos casarnos o comprometernos firmemente en ella sin tener la madurez suficiente, sin haber aprendido algo de esto del amor. Sí, sobre el amor en el matrimonio debería haber un aprendizaje antes de llegar a él. De hecho, hay consejeros matrimoniales aún en las iglesias de Cristo. Hay hermanos que aconsejan a las parejas antes de que vayan a casarse. Naturalmente, hermanos especialistas en esos temas. De esta clase de compromiso se habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay una parte del Antiguo Testamento bastante hermosa en el libro de Cantar de los Cantares, al cual vamos a ir muy seguido durante esta serie, no durante esta noche. Dice en el capítulo 8, para los que no están familiarizados, ese libro que está después de Eclesiastés, o
antes de Isaías. Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7, hablando del amor. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. El último renglón. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Versículo 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciaría. ¿Qué tan devaluado ha estado el amor sincero desde el Antiguo Testamento? Que este último versículo dice que si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, los demás se burlarían de él. Pero es lo más valioso en el mundo. Me trae a la memoria un versículo que podríamos leer en Marcos, capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con aquel joven rico y le dice lo siguiente. Marcos, capítulo 10, vamos a leer, ya les digo, versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Está refiriendo a los mandamientos de Moisés. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aunque es una comparación con el amor a Cristo, este hombre si alguien le hubiera dicho a la familia: yo dejé todo por seguir al Señor, se hubieran burlado de él. Es la comparación que está haciendo aquí el autor en Cantar de los Cantares. Si usted cree en ese amor divino, de esa forma como se refleja aquí, en ese compromiso como cónyuge, ¿qué va a ser el burlesco de la gente? Donde vivíamos en esa región de Nariño, llegaron los dos hermanos de Nariño, en Tupal. A los hombres allá impera mucho el machismo. Cuando hablaban así del matrimonio, de la esposa, que se encontraban en la cooperativa donde van a llevar la leche, porque es una tierra lechera básicamente, les dicen que la mujer los tiene bañados. Eso quiere decir que son unos tontos, algunos de ellos, los que aman a la mujer de esta manera. No Edison. Le puedo compartir una pequeña anécdota que me pasó a mí hace muchos años, recién casado con mi esposo. Estaba yo, en ese tiempo yo iba ¿cómo se llama? De acá, iba a la cárcel a visitar a los presos. Entonces, un preso me decía: usted todavía ama a su mujer. Pues, no recuerdo bien la cuestión, pero yo trato de recordar más las palabras. Yo le decía, claro, yo estoy con ella. Y me dijo: ¿y por qué no se consigue otro? Pues, dándole malos consejos. Entonces, decime que, porque digo, usted se dará cuenta, usted dice que la ama mucho, pero usted se dará cuenta que dentro de un tiempito, si ya quiere otra mujer, y está buscando otra mujer, ya la ha engañado. Y yo le dije: pero cuando uno realmente está enamorado de su mujer, no piensa en cambiarla ni quiere otra mujer, porque está enamorado de ella. Entonces me dijo: usted, yo sé que dentro de poquito, cuando estuviera aquí hablemos. Llevo 23 años de casado y solo ella tiene. Gracias. Buen testimonio, ¿no? Y así de ser toda la pareja cristiana. Ese tema lo vamos a tratar más adelante. Me gustaría, como doy una entradita, como lo normal en el amor es que en el noviazgo empieza el amor eros, la atracción, ¿no? Después sigue el amor filia y por último el ágape, que es el que manda el Señor, ¿verdad? Una relación estable es al revés. Por el ágape, el filia y el eros lo van alimentando, y esa es una relación estable. De eso vamos a hablar posteriormente, como les digo. Lo que sí es cierto es que una relación sancionada por Dios es un triángulo, pero no un triángulo como se practica hoy en día las veces del mundo. Ese es el triángulo. En la cúspide del triángulo siempre tiene que estar Dios, un matrimonio cristiano. Y abajo, en la base, estamos ella y yo. Si se rompe este triángulo, se rompe todo el amor.
Si ella o él deciden ir con otro, está sacando no solo a ella o a él del matrimonio, mire que está sacando a Dios, lo está poniendo afuera, porque es un pacto con él. Pero nos estamos desviando un poco. Hablando del compromiso, estamos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo también habla fuertemente acerca de este compromiso. En el libro de Mateo, en el capítulo 19, expresa el Señor las siguientes palabras. Mateo, capítulo 19, versículos 4 al 6. La primera parte del versículo 6 dice: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y es bien interesante porque preparando el estudio, investigando las palabras que se usan en estos pasajes, hay una allí que es esa de unirse. Esa palabra unirse, de acuerdo a los expertos en el vocabulario bíblico, significa literalmente pegarse. Eso significa literalmente pegarse, tanto en el hebreo como en el griego. ¿Cómo se ensamblan dos piezas diferentes de madera? Dos mitades diferentes. Se unen por medio de un pegamento y después de estar ensambladas de esa manera quedan tan fuertemente unidas que quedan más fuertes que la madera misma. Ya nunca podrán separarse. Y si se llegara a hacer el intento de separarlas, una de ellas o ambas quedarían averiadas. Lo mismo sucede con el matrimonio. Dios fue el que lo unió. Cuando el hombre, que lo puede hacer legalmente, pero no ante Dios, lo separa, lo despega, quedan grietas, quedan heridas, generalmente en los dos, y la mayoría de las veces en otros, en los hijos. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que unirse, pegarse, es inclusive el experto en cementar, encalarse, que significa un metal, ponerlo al calor y después unirlo con cemento. Eso ya nadie lo puede despegar después. Hasta allá es el significado de esta palabra, que a veces la pasamos por alto. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, lo que Dios pegó. Recuerde la próxima vez que lea este pasaje. Y Jesús enfatiza más sobre esto. Y siguiendo, vamos a leer la segunda parte del versículo 6 de Mateo 19 y vamos a leer el versículo 9. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Voy a volver a leer la segunda parte del versículo 6 y el versículo 9, sin la excepción que hay en el 9. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. No hay ningún hombre que lo pueda despegar. Aquí hay algo bien importante, si notemos en esto. El compromiso que yo tengo con mi cónyuge es un compromiso que he adquirido con Dios antes. Cuando dice, versículo 6, repito la última parte, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. El compromiso primero es con él, porque él fue el que juntó, él fue el que unió. No se le puede decir que lo junta a usted, es Dios. Debemos concienciarnos que es Dios quien junta, quien pega a los dos de por vida. Es un compromiso condicionado a que hasta que ella se comporte en una forma diferente a la que yo quiero. No, es de por vida. ¿Es un compromiso condicionado hasta que me satisfaga sexualmente? No, un no rotundo. Es un compromiso de por vida. Tiene vigencia toda la vida. No tiene fecha de vencimiento. Este compromiso, el que se hace ante Dios, es el que hace que un matrimonio funcione. Funciona porque tiene que funcionar, porque es un compromiso ante Dios. El certificado matrimonial es importante porque debemos de guardar las leyes humanas.
pero el certificado matrimonial no garantiza un matrimonio. Entienda pues, hermano, hermana, que ya no es usted solo, ya no es usted sola. Hay otra persona a su lado que vale lo mismo que vale usted. De su capacidad de desprenderse de esos ambientes anteriores y unirse perfectamente, pegarse a esa persona, depende la felicidad de su matrimonio o el fracaso. Segundo principio, no tendrás fantasías, no soñarás despierto o despierta con otros amores. Eso significa que usted no admitirá revistas, libros, espectáculos, cine pornográficos. ¿Por qué? Porque la infidelidad comienza en la mente. La infidelidad no comienza en el cuerpo. Es como si la pareja nos estuviera diciendo: enfoca tus pensamientos románticos solo en mí. ¿Recuerdas cuando cómo éramos de atractivos el uno para el otro cuando comenzamos a salir? Podemos mantener esa llama mediante la disciplina adecuada de nuestras mentes. Si tú piensas en mí y yo en ti, nuestro romance seguirá el curso que le trazó Dios. Otro interesante principio. La norma aquí es: no añore a otro, no añore a otra. La regla de fidelidad que estableció Dios comienza con el pensamiento. Él declaró en Mateo capítulo 5, versículo 28, lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 28. Hermano Oscar, por favor. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Aquí hay algo bien importante que debemos también de entender. Dice: yo puedo mirar a una mujer para hablar con ella, para tratar los asuntos de negocio, para admirarla, pero ese es el aspecto. Si usted la mira para codiciarla, de acuerdo al Señor Jesucristo, usted ya adulteró con ella en su corazón. Estos días hablamos de los estándares de calidad de Dios, que son bastante altos. Eso es difícil de cumplir en la mayoría de los seres humanos, pero eso es lo que espera Él en sus hijos, de un matrimonio puro, que no haya pensamientos, que no haya traiciones mentales de parte de ninguno de los dos. Sufrir una infidelidad en lugar para muchas personas es más horrible que si hubiera muerto el cónyuge. Muchas mujeres u hombres prefieren eso. Prefieren que el cónyuge hubiera muerto a que hubiera ocurrido esa infidelidad. ¿Cómo será de doloroso ese aspecto? Es también sabido, o es lo que yo he escuchado entre mujeres ya de edad, de la muerte de un hijo de ninguna, pero que la muerte del esposo no la supera nada. ¿Cómo será la infidelidad? Esa persona con la que he compartido todo, mi intimidad, a la que le he dado las cosas más secretas, más íntimas, a la que le he entregado mi cuerpo, que es la posesión más cercana que yo tengo, y me traiciona. Ahí me vende. Todo aquí en este caso y en todos esos casos ha empezado ¿cómo? Con un pensamiento. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando el fruto de concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
El Espíritu Santo está usando aquí por medio de Santiago la imagen de la concepción de un niño. Como todo empieza aquí. Una idea, me lo imagino. La voy alimentando, la voy nutriendo cada día o cada hora. Y finalmente se consume el acto y viene la muerte. La palabra aquí, concupiscencia, quiere decir malos deseos que están listos para expresarse corporalmente. Eso es concupiscencia. Todo lo que el hombre hace tiene su origen en el pensamiento, sea bueno o sea malo. Ese es el único origen. O menciónenme usted, hermano, hermana, algún invento, algún proyecto de vida o de cualquier otra índole, algún edificio, alguna casa que no haya empezado primero con una idea, con un pensamiento de la persona. Todo ocurre aquí. Eso demuestra que nuestros pensamientos tienen un gran poder sobre nosotros. Y es por eso que la Biblia e inclusive la psicología moderna recomienda cambiar de mente. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, el versículo que dice Pablo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo generoso, en eso pensar. Son principios que ha descubierto la psicología moderna, que están en la Biblia hace 2000 años y hace 4000, porque usted va al libro de Proverbios, sí que encuentra estos principios para la vida diaria, para su bienestar. Los pensamientos se gestan entonces, de acuerdo al Espíritu Santo, en nuestra mente, van tomando fuerza, van tomando forma, van tomando vigor, y cuando salen de allí, ya nada los puede detener, se plasman en una obra, y tampoco sus consecuencias, sean positivas o sean funestas. Por eso es que el Señor Jesucristo expresa aquí en Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35. Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35. Hermano Reinaldo, por favor, Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Gracias, señor. Versículo 35. Está hablando de dos clases de hombres. Podríamos parafrasear diciendo: el esposo bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas para él. Habla bien siempre de él en público. Si tiene algo que criticarle, lo hace en privado, ni siquiera ante los hijos. Ante los demás la alaba, al igual que ella. Cuando habla en el versículo 34, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahí hay una incongruencia. Está hablando del carácter de la persona. Eso que está aquí adentro es lo que sale, y es lo que expresó de ella, es lo que usted expresa de él. El Señor sabe los pensamientos de nosotros, los conoce al derecho y al revés, y sabe las consecuencias de lo que es pensar bueno o malo. 4 hojitas atrás ahí en el capítulo 9, versículo 4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de Dios, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Todo nace de, sabemos que cuando se refiere a corazones está hablando de la mente. ¿Por qué pensáis mal en vuestras mentes? La sede de los pensamientos. De aquí sale todo: adulterio, malas intenciones contra mi esposa o contra mi esposo. Pablo le pide a Timoteo que se conserve puro. En primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, dice la palabra del Señor lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aunque el contexto es de los ancianos, la palabra puro en todo el Nuevo Testamento significa sin contaminación. No solo del cuerpo, sino del pensamiento, de la mente. Libre de contaminación. Y en la hoja del frente, 1 Timoteo
capítulo 4, versículo 12, le ha dicho lo siguiente: ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo a los creyentes en pureza. No solo él, todos los cristianos debemos de dar ejemplo en pureza. O sea que si Timoteo había de casarse, si era que no estaba casado, no sabemos, debía de tener pensamientos puros hacia su esposa. Y esos pensamientos puros también deben ser de parte de la esposa hacia su cónyuge. La idea de pureza aquí incluye el estar libre de mezclas, no estar contaminado. Cuando a la leche le echan una gota de agua, ya está contaminada. O así sea media gota de agua, ya no es pura. Es a lo que se está refiriendo aquí el Espíritu Santo. Así pues, que no mezcle los pensamientos íntimos de la relación de su cónyuge con pensamientos íntimos con otras personas. No sea deshonesto, no sea deshonesta. Sea fiel al pacto ante Dios, y ante él y ante ella. Eso es ser deshonesto en el matrimonio. No fantasee con otros o con otras. Eso le hace muchísimo daño a la relación. Toda infidelidad comienza en la mente. No seguimos con el otro principio porque no lo terminaríamos hoy. No me gustaría que quedara mucho. Pero me gustaría, hermanos, hermanas, que opinaran, que hablaran. A veces pensamos que alguien se para aquí, algún hermano, porque tiene que decir algo, ¿no? Un hermano que se pare aquí porque tiene que decir algo, no debe pararse aquí. Uno se para aquí porque tiene algo que decir, e igual nosotros que estamos escuchando, de que seamos edificados, de que seamos verdaderamente amonestados por la palabra. Quiero opinión. Quiero que hagamos como un pequeño foro. ¿Qué opina Marón de lo que hemos estudiado esta noche? De estos dos principios. ¿Qué opina, hermano? Son los principios fundamentales para poder tener un matrimonio con una buena base. Estamos en algo equivocado. ¿Alguna hermana quiere opinar? Podríamos concluir entonces. Bueno. Muchas personas dicen que ser perfecto es imposible y ven la perfección como algo que de una manera tan inmensa o tan que creen que eso nunca se logra. Y esto no es más que perfección y la perfección que Dios reclama de sus hijos. Dios requiere de nosotros que amemos a nuestras mujeres perfectamente y que amemos como Él nos ha amado, que Él nos amó perfectamente. Dios ha sido perfecto en su amor para con nosotros y Dios quiere que nosotros amemos también, y no solamente a las esposas. Pues les hago un poquito de lo que estamos aprendiendo, y es que el amor entre hermanos fraternal debe de ser igual, perfecto, fiel, de la misma manera que está ahí. Que todos los principios de Dios son aplicables en el amor a todo aspecto de la vida cristiana. Y por ejemplo, en este caso de la esposa, por eso Dios mismo hace una comparación entre Él, el amor de Él, y la iglesia, a la iglesia. Y cómo debemos corresponder nosotros como sus hijos, como su esposa, a aquel que nos ha amado con tanta fidelidad y perfección. Debemos amarlo igualmente en santidad, en pureza, en fidelidad. Gracias. Debemos agregar que la palabra perfección significa madurez, madurez, y cada día estamos madurando en eso. Cada día debe crecer más. El amor entre cónyuges lleva 30 años, debe crecer más. Que no solamente el amor erótico, llega un momento en que conocemos ante la base de ese amor verdadero, es el amor de Dios, el amor incondicional. Yo me caso incondicionalmente.
la acepto y lo acepto como es, tanto física como moralmente. Y algo que he podido experimentar con mi esposa es que el amor tuvo un inicio y ese inicio del amor fue muy romántico y con muchos detalles, ¿cierto? Y muchas veces las parejas se olvidan de eso, del buen trato, de esa felicidad que se siente en un comienzo. Pueden pasar los años que pasen y aún llegar a la vejez, y ese amor debe seguirse alimentando, debe seguirse como en el comienzo de las cosas, con ese romanticismo, con ese buen trato y felicidad que se tenía desde un comienzo. No debe cambiar, debe, como usted mismo lo expresaba, ser mejor, cada vez mejor, como llegando a la perfección. De más calidad. De más calidad. Vamos a ver todos los principios que faltan, 8. Vamos a ver todos los contextos y vamos a entrar de cosas bien interesantes. ¿Sí, hermano Felipe? Se han presentado de pronto muchas circunstancias en la vida de todos los seres humanos donde hubiese sido bueno haber tenido esta realidad con base en el consejo de Dios, pero no es tarde. Podemos retomar nosotros estos principios y empezar a vivirlos con nuestra pareja, a transformar la relación y llevarla a un punto donde logremos nosotros realmente cumplir todos estos puntos, porque tenemos todavía esa oportunidad de hacerlo, de reconsiderarnos, de ayudarnos y de lograr la perfección con esos estándares de Dios, arrancar ese camino desde ya, para los que tenemos esa oportunidad. Estas son las finalidades de nuestras asambleas, ¿no? Exhortándonos, animándonos a cumplir estas buenas obras. Esto es parte de hermano Denis. Alguien una vez hizo una pregunta en base a que el matrimonio empezaron a surgir problemas y situaciones muy dificultosas, de tal manera que empezaron a confundirse. La pareja que empezó a enfrentar las situaciones que siempre han de estar en cada matrimonio, dijeron, ¿quién se equivocó? Esa es la pregunta, ¿quién se equivocó? ¿Dios o yo? Por la mujer que me tocó. O pudiera ser la mujer la que hiciera la pregunta. ¿Quién se equivocó? ¿Dios o yo? Por el esposo que me tocó. Entonces, esa pregunta se la hacen muchas veces en el matrimonio y piensan que cometieron un error por haberse casado. No, es que usted y yo a la final no nos íbamos a comprender, no debimos habernos juntado a vivir o bueno, casarnos, porque muchos también creen que el matrimonio es juntarse a vivir, ¿sí? Entonces dicen que cometimos un error y o le echan la culpa a Dios o a la pareja que tienen allá al lado. Hermanos, hemos visto los dos primeros principios del decálogo que garantizan una relación conyugal exitosa. Y yo lo resumiría de la siguiente manera, concluiría así. Es como un recuento de lo que hemos visto. No amarás a ninguna persona más de lo que me amas a mí. Mi amado es mío y yo suyo. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16. Segunda conclusión, no tendrás fantasías con extraño o extraña. Si las has de tener, que sea conmigo. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Cantares 7:10. Y podríamos decir, los hombres, yo soy de mi amada y conmigo tiene su contentamiento. Si está interesado en el éxito de su relación, no se pierda la siguiente clase. Vamos a tratar tal vez otros 2 o 3 principios que le van a ayudar en su vida. Que la paz del Señor esté con todos.